PowerPoint, así a las 3 empezamos para aprovechar el tiempo. Saben que el cursito de Biblia es una vez al mes. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy van a salir de acá sabiendo qué es el Evangelio y Dios mediante, ojalá que nos permita ver los 3 evangelios, porque 3, te va a decir, son 4. Pero hoy les quiero explicar, porque cuando uno habla de los evangelios, de los santos evangelios, que son 4, y ya vamos a ver cuáles son: Mateo, Lucas, Marcos, Juan, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por como están en orden de revisión. Hoy vamos a explicarles un poquito de qué se trata Mateo, Lucas y Juan, si es que nos da el tiempo, porque es mucho lo que tengo para contarles, porque a partir del otro mes ya vamos a ver el Evangelio de Marcos, que lo vamos a separar en porción para empezar con el primer Evangelio que se puso por escrito. ¿Perdón? Yo me olvido que acá tengo micrófono, bendito Dios. Me olvido por completo, si no quedo muda. Bueno, algunos están contentos cuando yo quedo muda, pero bueno. Les cuento que en este momento quedar muda es un problema en medio de las clases. Pero entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la introducción, un poquito en forma general de lo que es el Nuevo Testamento, puntualmente la parte de los Evangelios, de qué se trata, porque fíjense que estoy segura que es lo que ustedes más conocen de la Biblia, pero no saben cómo se van a sorprender cuando empecemos a entrar dentro de cada uno y empiezan a descubrir que aquello que nos parecía que era absolutamente igual unos con otros, no tienen nada que ver. Son absolutamente distintos. Nos cuentan experiencias de Dios completamente diferentes. Y como eso nos ayuda a enriquecer mucho más nuestra relación con el Evangelio, es por eso que lo vamos a disfrutar mucho. Porque créanme, cada evangelio, yo me río porque todos los años doy un evangelio distinto en las distintas parroquias, ¿no? Un año entero para que se den una idea. Entonces cada año digo, ay, este evangelio es el que más me gusta. O sea que siempre digo lo mismo, porque en realidad es emocionante entender y ver de qué se trata realmente la buena noticia. Así que en eso empezamos. ¿Quieren? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos acompañes, que envíes tu Santo Espíritu, que podamos realmente encontrar en nuestro corazón el verdadero sentido de tu buena noticia. Poder encontrarte a vos, que sos la buena noticia del Padre, que nos reveló porque nos ama, y para enseñarnos cuál es la verdadera vida que nos lleva a la felicidad. Así que te pedimos que nos acompañes, que estés, sabemos por fe que estás con nosotros, para intentar que todo lo que aprendamos hoy no quede en nuestra cabeza, sino que pueda bajar hasta nuestro corazón. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como veo algunas caritas nuevas, me presento nada más. Yo soy Patricia Weinberg de Zapatero. Estoy acá hace un tiempito. El Padre José Luis me pidió que le viniera a dar una manito con unos talleres para los distintos ministerios, y el sueño de empezar con un taller o una clase de Biblia, ¿no? Así que para mí es un placer. Yo amo esta parroquia. También vengo habitualmente a la radio porque tenemos un programa con una amiga que se llama Descubramos la ternura de Dios, todos los lunes de 2 a la tarde. Yo paso propaganda. Así que me encanta. Yo soy licenciada en estudios orientales. No se entiende muy bien lo que es estudios orientales acá, pero Oriente es Asia para nosotros, ¿no?
entonces para todo el mundo occidental, Oriente es. Entonces mi estudio universitario, que fue de más de 7 años, fue el estudio de todos los pueblos de Asia, hasta que me especialicé en Cercano Oriente, y al especializarme en Cercano Oriente, mi específico estudio fue las Sagradas Escrituras, el judaísmo y el cristianismo. Así que vengo de familia judía, soy conversa, me bauticé a los 19 años casi, así que tengo las dos alas, el antiguo y el nuevo. Y no hay cosa que me guste más que, yendo al Evangelio, explicarlo con el Antiguo Testamento para que ustedes puedan entender cabalmente lo que les puse de subtítulo. El Nuevo Testamento, a mí me gusta mucho llamarlo Nueva Alianza. Van a ver que yo me refiero mucho más a Nueva Alianza que al Nuevo Testamento, ¿no? Pero para el caso Testamento, Alianza, el libro de la Nueva Alianza, es como lo conocemos a la parte donde se encuentran ya los evangelios y todo lo que tiene que ver con Cristo. Las cartas paulinas, Hechos de los Apóstoles, las cartas católicas y el Apocalipsis. Así que bueno, y ahí es donde las promesas son cumplidas. Justamente en nuestras Sagradas Escrituras, la segunda y última parte es donde vemos cumplido todo lo que está anunciado en la primera parte o antigua alianza, que es la más gordota, porque bueno, fueron muchos años de revelación al pueblo elegido para ir preparándolo para esto. Ustedes me dirán, ¿y por qué no creen los judíos en Cristo? Porque bueno, primero porque es una cuestión de fe. Segundo, porque ellos, algunos, desde aquel entonces hasta hoy, consideran que es muy improbable que un Dios tan trascendente se pueda haber encarnado en un hombre, siendo un hombre una simple y pequeña criatura. Entonces ven eso como lo incompatible, ¿no? Que el Dios tan trascendente pueda ser un hombre de carne y hueso. Justamente eso es lo que tiene magnífico lo que hizo Dios con nosotros, que se hizo uno de nosotros para que nosotros podamos acceder a lo que es vivir su vida, para poder acceder a esa divinidad, encontrarnos con ella y permitir que nos cambie la vida. Entonces, eso es lo que es el libro de la Nueva Alianza. Si Dios lo permite, tendremos tiempo de ir viendo casi todo lo que haya en el Nuevo Testamento. Por ahora empezamos por lo más concreto, que son los evangelios, ¿no? Y justamente, bueno, es un poquito lo que les decía, ¿no? De todo es esto, el segundo punto, si alguno lo puede leer, una nueva forma de relacionarse con Dios. Fíjense que el pueblo de la Antigua Alianza creía en esto que les contaba hace un rato, mejor dicho, cree en esto que les contaba hace un rato, en un Dios completamente trascendental, tan trascendental y tan grande, inmenso, eterno y alejado del hombre de alguna manera, alejado en orden a lo terreno, ¿no? A la parte de la creación. Es el creador, no la creación, ¿no? Ellos, el concepto que tienen es esto, que ni siquiera pueden nombrarlo. Ni siquiera el judío dice Yahvé. Tienen prohibido hacerlo. Cuando en la Biblia hebrea uno está leyendo, uno va a ver que ante el tetragramaton, que es la palabra Yahvé, que aparece por primera vez en Éxodo capítulo 3, versículo 3, como revelación, ¿no? Aparece desde el Génesis, pero diciendo él mismo, decir, yo soy Yahvé, el que soy, a Moisés. Fíjense que los judíos, cada vez que ven ese nombre escrito en sus rollos, en la Torá, dicen Adonai, que significa mi Señor. Así que, para que ustedes se den una idea, qué cosa importante es esto que les acabo de mencionar, porque es una nueva forma de relacionarnos con Dios, con un Dios que nace, con un Dios que elige nacer en un lugar, no en un palacio,
sino en un lugar bien humilde, en un pesebre. Un Dios que no solo elige nacer, sino que camina al lado del hombre, que abraza, que toca al intocable, entre ellos al leproso, por ejemplo, que sana al paralítico, que libera al cautivo de lo que sea, ¿no? Del miedo, de los espíritus inmundos. Un Dios que dialoga, que es el mismo Dios, porque Dios dialoga también en la antigua alianza todo el tiempo con el pueblo elegido. Dialoga con Abraham, dialoga con Moisés, dialoga con los profetas, dialoga con los jueces de Israel, no con las mujeres, con Agar, la esclava egipcia, es con una de las primeras, mejor dicho, es con la única mujer en todo el Antiguo Testamento que tiene un diálogo, que tiene una teofanía. Es la única mujer que presencia una teofanía. Entonces, siempre fue un Dios dialogante, siempre fue un Dios cercano. El tema que yo les decía es un tema de fe, el creer que este Dios trascendente, pero a la vez cercano, alejadísimo de la creación, pero a la vez cercano, ¿no? Que parece que viviera en otro lado, pero a la vez que se da cuenta, escuché que mi pueblo sufre, vi cómo están esclavizados, ¿no? A Agar le va a decir, veo tu penuria, no te preocupes. Primero le va a decir que regrese, después le va a decir que mire más adelante y va a ver que en el medio del desierto hay una fuente donde darle de beber a su hijo. Entonces, vemos que es una cuestión de fe, porque siempre el Dios de Israel fue un Dios cercano. Siempre fue un Dios cercano. Por eso es el mismo, por eso no puedo hablar de que sea otro. Pero sí, el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que me remarca? La forma distinta de relacionarme yo como hombre con Él. Porque Él conmigo se relacionó siempre de la misma manera. Pero yo, como tengo esta oportunidad de un encuentro personal, ¿no? y bien privado y bien concreto con este Cristo que elige ser mi hermano. ¿Vamos bien? Ustedes me pueden preguntar, lo que sea. Entonces, claro, como nos va a decir en el prólogo del Evangelio de Juan, la novedad consiste que la palabra, esa que está en el Génesis, que creó todas las cosas, en este caso está hecha carne y habita entre nosotros. Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Acuérdense que en el Éxodo narra cuando Dios habitaba en la tienda del encuentro, donde en el medio del pueblo. Cuando le preguntaba a Moisés dónde quería estar ubicado, en el medio del pueblo que camina. Miren qué linda imagen. El pueblo peregrino, el pueblo peregrinando por el desierto, purificando y preparándose para la gran hazaña de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y Dios estaba ahí en el medio. Sigue hecha carne y habitando también en medio nuestro. Y lo que les decíamos, lo que les decía, perdón, ya hablo en plural, lo que les decía es que en la nueva alianza vamos a haber cumplido todo lo anunciado en la antigua alianza. Muy especialmente, a través de los profetas. Vamos a ver que los evangelios constantemente remiten lo que decía el profeta Isaías, lo que decía Jeremías, como decía Ezequiel, o sea, Daniel. Vamos a ver reflejado en el Nuevo Testamento la palabra del profeta que anunció esto que hoy se cumple en Cristo Jesús. Entonces, aprovecho para contarles que nosotros no podemos sacarnos de encima la antigua alianza, el Antiguo Testamento. Tenemos que conocerlo, tenemos que ahondar en él, para poder entender todo como una gran plenitud, como un cuadro panorámico, como si pudiera ver todo de una sola vista. Esto es lo que contiene 27 libros, el Nuevo Testamento o Nueva Alianza,
los 4 evangelios, Hechos, cartas paulinas, que son 13, carta a los hebreos, que no es de Pablo, las cartas católicas, que cuáles son: Juan, Pedro, Judas, Santiago y el Apocalipsis. Eso es lo que forma todo el libro de la Nueva Alianza. ¿Perdón? Oh, sí. ¿Saben qué? Si ustedes tienen a lo mejor una posibilidad de dejarle a alguien que coordine este grupito los emails, yo les puedo enviar el email y esto es para ustedes, yo lo hago para ustedes. Así que me imagino que van a poder gozarlo, van a poder tenerlo, porque está hecho para que ustedes lo puedan usar en sus comunidades, en sus grupos. Yo no trabajo con PDF para que sea al servicio de aquellos catequistas o grupos de apostolado que lo puedan necesitar. Es mi humilde aporte. No, por favor. Estos son los evangelios desde la época de Jerónimo, como aparecen ya en los libros de los profetas. Jerónimo mismo es como que identifica, en el Apocalipsis también, por supuesto, identifica los 4 vivientes de Daniel, ¿no? Del profeta Daniel, identifica esos 4 vivientes como 4 signos en donde nosotros podemos darnos cuenta cuando lo vemos de qué evangelista estamos hablando, porque depende el signo un poco del tema central del evangelio. Miren, este de acá, me voy a acercar un poquitito, este de acá es Mateo, que siempre está simbolizado por un ángel. Ay, hoy me olvidé de pedirle a los santos arcángeles que nos protegieran. Estoy muy con mi goma pinchada, como digo. Nosotros decimos, no me acordé ni de los ángeles. Fíjense que los ángeles que figuran tanto en el Evangelio de Mateo, el ángel que le habla a José, ¿no? Constantemente hay los ángeles, los ángeles que lo sirven al Señor después de la tentación. Vemos que el ángel o la figura de hombre identifica a Mateo porque Mateo tiene como centro la encarnación de Dios a través del anuncio, ¿no? Entonces el ángel o el hombre, puede haber un ángel o una figura de hombre, y ese es el Evangelio de Mateo. Mateo habla de este Dios encarnado. Ya ahora entramos enseguidita en el Evangelio de Mateo en unos minutos para entenderlo bien. Entonces siempre nos refiere que habla de una encarnación. Agrego, así como Dios se encarna, Mateo va a tratar de que se encarne en nosotros el Evangelio. Entonces todo el Evangelio de Mateo no es para que nos quede debajo de la peluca, sino que es para que lo vivamos. Mateo tiene esa cosa de aquello, así como fue encarnado Dios en un hombre, encarnemos a Dios en nuestra humanidad. Esta buena noticia tiene que ser llevada con nuestra vida. Por eso el juicio a las naciones va a ser muy concreto al final casi del Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿no? No todo aquel que me diga Señor, Señor, yo lo voy a reconocer al final del Sermón del Monte, ¿no? Y eso podría continuar en el capítulo 25. Porque si Mateo me dice, si vos vas a ser religioso, demostrarlo con tu vida, como lo va a decir la carta de Santiago también, ¿no? Entonces, por eso, el hombre, el ángel, lo humano. El toro, Lucas, porque cuando ustedes abren el Evangelio de Lucas, empieza con la anunciación a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Era sacerdote del templo, estaba ofreciendo la ofrenda a Dios. ¿Cuál va a ser el centro? El centro es Cristo, el querigma, ¿no? Cristo que se encarna para ofrecerse al Padre, ¿para qué? Para la salvación.
Todo nos llama a ese camino de salvación, ese camino de ofrecimiento del Señor. Perdón, me equivoqué, miren, ese era Marcos, acá está el toro. Ese es un león. Ese es un león, ¿por qué? Porque es el león que ruge en el desierto, ¿no? Y después también el león de Judá, de la tribu de Judá. Y el más, este es el águila, Juan, el Espíritu Santo, ¿no? Tan presente en el Evangelio de Juan, también en el de Lucas, el águila, que ya cuando veamos Juan lo van a entender más, porque es el animal que es capaz de llegar a una altura increíble sin perder de vista el suelo. El Evangelio de Juan nos lleva hasta lo alto, hasta lo más alto del misterio de Dios, sin perder, sin dejar de ver nosotros, nuestra realidad, la realidad donde vivimos. Es el Evangelio en nuestra vida. Todos los tres evangelistas, menos Juan, van a empezar de menor a mayor, van a empezar de Dios hecho hombre, ¿no? Que se va revelando hasta que en la cruz algún centurión va a decir verdaderamente este era hijo de Dios. En cambio, el Evangelio de Juan empieza al revés. El prólogo ya nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado y que habita entre nosotros. Entonces, por eso son tan diferentes. Por eso estos tres se llaman sinópticos y este está fuera de los sinópticos. Ahora, antes de entrar a los sinópticos, quédense con esa palabra tan linda, tan difícil, que van a ver y van a entender por qué se llaman así. Vamos a ver qué significa la palabra evangelio, de dónde viene. Evangelio viene del griego evangelion, ¿no? Que significa buena noticia. Era el centro, el Evangelio, la buena noticia, era el centro de la primera predicación. La predicación era el Evangelio, era la buena noticia, que si ustedes abren, si alguno tiene la Biblia, abran el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, en el versículo 1, y van a ver lo que les dice Marcos. Es el único que define y el único que llama al Evangelio como Marcos 1, versículo 1. Es facilísimo. ¿Alguno que lo lea? A ver, 1:1. Pero nada más es un segundo para que entendamos. ¿Quién lo es? No quiero que se peleen, ¿eh? A ver. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está. Este es el comienzo, vamos a decir en lugar de buena nueva, algunas Biblias dicen, este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, para que nos quede claro por qué era el centro de la primera predicación. Porque el Evangelio no es un cúmulo de pensamientos. El Evangelio no es una biografía autorizada de Cristo. El Evangelio no es un libro de historia, no busquen historia, no busquen cronología, no busquen geografía, porque muchas veces puede ser, no en todos los casos, que haya errores, que hable de un hecho que todavía no está escrito y el evangelista ya dé por sentado que pasó y resulta que pasa un capítulo más tarde. Porque eso no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar cuando vamos a aprender evangelio es que con el que nos vamos a encontrar es con la buena noticia misma, que es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, como nos dice Marcos en ese capítulo 1.
Eso es. ¿Y qué significa este Jesús, el Cristo, este Hijo de Dios para mí? ¿Quién es para mí? Ese es el Evangelio. Por supuesto que con los años, nosotros cuando hablamos de Evangelio, todo el mundo ¿en qué piensa? En el libro, que obviamente relacionamos los Evangelios con el libro. Pero es mucho más que el libro. De hecho, el Evangelio surge después de la experiencia de Cristo en cada una de las comunidades donde se puso por escrito. Lo que cuenta cada Evangelio es lo que significa vivir con Él, lo que fue ver que me levantó cuando estuve paralítico, lo que fue ver que curó la hemorroísa en una multitud, lo que fue ver la multiplicación de los panes, lo que fue ver el miedo que sintió en Getsemaní. Entonces es la experiencia de Cristo, por eso no me importa si no sigue una cronología perfecta, porque lo que va a seguir sí de forma perfecta es lo que me pasa a mí cuando lo leo y cuando dejo que sea el Señor Jesús el que me vuelva a hablar como en Galilea, como en la Judea, como en la Samaria. Entonces fíjense que no es otra cosa que la buena noticia de Cristo según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas, según San Juan. Correctamente hablando, nunca puedo decir el Evangelio de Juan, porque el Evangelio es de Jesucristo. Juan lo que hizo es recopilar la experiencia de su comunidad y ponerlo por escrito. Por eso es según. Y por eso escuchen mañana, cuando el sacerdote lo proclame, Evangelio, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, va a decir. No dice según Marcos, o el Evangelio de Marcos, ¿no? Perdón, no dice de Marcos, sino siempre según. Con esta característica, casi que podríamos decir que hay tantos evangelios como creyentes, y no estaríamos equivocados, porque si algo se quiere a través de los evangelios que sabemos que son palabra de Dios, es que cada uno de nosotros tenga una experiencia de la buena noticia según Patricia, según Fátimo, según cada uno. Porque yo tengo que hablar de mi relación con Cristo como la buena noticia de mi vida, no contar como si le hubiese pasado a otros. ¿Me siguen? Entonces es muy fuerte lo que pasa cuando nos relacionamos con Cristo a través de su buena noticia, ¿no? Que es su vida. Entonces, centro es la buena noticia y el querigma desarrollado, porque si alguien me preguntara ¿qué es para mí esta buena noticia?, diría que es justamente el anuncio que Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó llamándome a la conversión y al bautismo, que es lo que predicaban los primeros apóstoles. Lo primero que predicaba el Señor, que era: conviértanse que el reino está cerca. Cuando Él muere y resucita, los apóstoles, el querigma que van a decir: miren, Pablo, Jesús se encarnó, vivió, murió en la cruz por nosotros para nuestra salvación, resucitó regalándonos la vida eterna, y nosotros ¿qué hicimos para merecerlo? Nada.
por pura gracia. Lo parafraseé a Pablo, ¿no? Porque Pablo lo dice de una manera más solemne que lo estoy diciendo yo. Pero es para darnos a entender que ese es el Evangelio en mi vida. Esa es la buena noticia. Yo no tuve que hacer nada para que Él decidiera hacerlo todo para que yo cambie para siempre mi forma de vivir. Porque a eso me llama. Entonces fíjense qué cosa más linda cuando empiezo a poner las cosas en su lugar. Entiendo el amor gratuito de Dios de tal manera que la conversión la necesito para no fallarle a este amigo que me dio todo. Yo no puedo seguir viviendo de la manera que estoy viviendo si incorporo su vida a la mía. Me obliga desde el amor a dejar el hombre viejo atrás y revestirme del hombre nuevo, como dice San Pablo. ¿Entienden la fuerza que tiene el Evangelio en mi vida? Eso es entenderlo bien, entrar a la profundidad de lo que Dios me quiso regalar, ¿no? Entonces, fíjense que cuando iban a proclamar, porque claro, ¿en qué año vivimos? 2018, hace 2018 años que esto se viene estudiando, explicando, desarrollando, sabiendo que dijo esto por esto otro, hay biblistas de todos los colores, en todos los idiomas, en todos los países del mundo, que se encargan de enseñárnoslo. La Iglesia con su tradición y su magisterio nos indica cómo interpretarlo. Pero en el momento, cuando Jesús se les paró ahí y les dijo, les anuncio la buena noticia, ¿no? Vengo a decirles que se conviertan porque el reino está cerca. ¿Ellos qué entenderían? Entendían todo. Porque evangelio era lo que usaba el Imperio Romano para mandar al pregonero en el medio del pueblo para indicarles una fiesta que les daría alegría y algún regalo. La fiesta del César, el cumpleaños del que mandaba ahí en ese territorio. Entonces iba, este es un evangelión. Entonces, evangelio era igual a buena noticia, igual a un anuncio alegre. Y para los judíos, también. La palabra evangelio aparece en el no me acuerdo si ahora qué capítulo es, creo que es está por el 32, me parece, de Isaías, en donde dice, qué hermoso es ver los pies del mensajero que nos trae la buena noticia. La palabra evangelión el que lo tradujo al griego del hebreo. O sea, ya existía concepto de buena noticia. ¿Y cuál era para los judíos la buena noticia? Era el sentido de salvación. Era el retorno de un exilio cuando habían sido expulsados de Palestina. Era el retorno del reino de Dios que lo habían perdido después de la muerte de Salomón, ¿no? Y que había tenido su esplendor en David. Entonces también entendían lo que era la buena noticia. No era un término que arranca con el cristianismo. Y qué bueno que lo usaron porque lo podían relacionar para lo bueno. ¿Vamos bien? ¿Están muy aburridos? No. No sé si están durmiendo la siesta. Ustedes pueden preguntar, ¿eh? Ese es el Imperio Romano en épocas de Cristo. Fíjense que tengo entendido que creo que en ese momento había llegado prácticamente a su máximo esplendor en ese tiempo, ¿no? Ya tenía buena parte de Asia, ya tenía parte de Egipto, lo que era la Persia, estaba bien ahí
para que vean ustedes, ven que es toda Europa prácticamente, ¿no? Más el norte de África y buena parte de lo que es hoy día Turquía, Israel, Siria, Líbano, Egipto, para que vean cómo estamos hablando de un imperio no fácil, ¿no? No chiquito, poderosísimo, para poder entender también cómo afectó esto en lo que entendían los primeros cristianos, ¿no? Acuérdense que muchos de los evangelios fueron escritos por comunidades que el Imperio Romano perseguían, entre ellos el evangelio que vamos a desarrollar el mes que viene, que es el Evangelio de Marcos, una comunidad donde el tema central es el sufrimiento, es la persecución, es la aniquilación, es la comunidad cristiana que vive en Roma. Así que miren si sabrán de martirio, en pleno imperio de Domiciano, que fue tremendo, después de Nerón, ¿no? Fue peor que Nerón. Ven, por ejemplo, Marcos 1, versículo 14 al 15, acá Jesús diciendo otra vez evangelio dentro de su proclamación, es el que lo menciona de una manera bien concreta, Marcos. El tiempo ya se ha cumplido, ya está. Toda la historia anterior anunció ese tiempo que se está por cumplir. El reino de Dios está cerca, no el reino de Dios, Dios que gobierna, Dios que vuelve a gobernar el corazón del hombre. Conviértanse y crean en el Evangelio o en la buena noticia. Qué lindo. Les cuento algo, yo les voy a ir explicando cuando habla Jesús y lo escribe un judío, los verbos son diferentes a como nosotros lo entendemos en español y en Occidente. Cuando Marco, Juan, Mateo, los tres judíos de nacimiento, hablan de creer, no es solo, y lo sabían los que lo escuchaban, que lo invitaban a que tuvieran fe en algo, sino que creer para el semita significa adherir a alguien, seguir a alguien, no creer en algo. ¿Es claro? No es una actividad mental en donde yo digo, bueno, Patricia, me pareces confiable, voy a creer en lo que me estás diciendo. El creer semita es el Señor es tan absolutamente misericordioso, tan presente, tan amoroso, que se compadece de todo el mundo cuando va, que lo que voy a hacer para demostrar que creo en Él es ser como Él, adherir a su persona y vivir como Él. O sea que fíjense que por eso habla de conversión antes de crear. Porque yo, para poder realmente creer en Él, tengo que convertirme. ¿Qué significa convertirse? Significa ser capaz de dar un giro de 180 grados. Si miro para allá, ahora voy a mirar a vos, Señor. Eso es convertir, es realmente cambiar la dirección, el rumbo hacia donde va mi vida. Por eso qué interesante, conviértanse y crean, porque al cambiar me pueden seguir a mí. Eso es lo que decía el Señor en este versículo del Evangelio según San Marcos, ¿no? Cuando hablamos de querigma, acuérdense, ¿por qué nosotros hablamos de que nuestro anuncio, nuestra vida tiene que ser querigmática? Porque tenemos que con nuestra vida anunciar lo que creemos, predicar
con nuestra vida el querigma de Cristo, que Él murió y resucitó porque me ama, y yo no puedo más que vivir consecuente a eso, ¿no? Ese tiene que ser el motor. Cuando estén cansaditos me avisan que hacemos un breve intervalo, No quiero atosigarlo porque 2 horas mamita querida, en ningún lado, ni en la universidad, ando así, por más que estemos hablando de Jesús. Me dicen y hacemos un pequeño corte cuando estén muy cansados. Bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? Jesús, el reino está cerca, esto ya se los mencioné. Tal vez lo voy a ubicar en otro lugar. Y este es el de Lucas, que fíjense Lucas en el capítulo 24, que todo el mundo sabrá, son los discípulos de Maús, ¿no? Cuando están hablando estos 2 discípulos tristones, ahí medio deprimidos, porque la cosa no había salido como ellos esperaban. Ahí, así estaba escrito, dice Jesús. Jesús se los dice, ¿se acuerdan? Que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al 3er día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Es el centro de la predicación cristiana. No nos podemos olvidar nunca de esto. Evangelii Gaudium, que es un excelente documento para entender el gozo que me da el Evangelio, justamente todo el documento del Santo Papa Francisco lo que hace es hablarnos de la alegría que me trae el Evangelio a mi vida cuando me animo a vivirlo. Una de las partes, el 39, dice: el Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva. Acá no se trata de portarnos bien para no irnos al infierno. El Evangelio lo que me enseña es que mi vida tiene que ser una respuesta de amor, no de temor, al Dios que me ama con locura. Qué distinta sería la relación. Porque primero me tengo que sentir profundamente amado por este Señor para poder vivir esta realidad. Y saliendo, reconociéndolo en los demás, al Señor, ¿no? Mi hermano, el Señor que me inhabita a mí, inhabita a cada uno de ustedes, entonces tienen una sacralidad cada uno en este mundo, que como diría un sacerdote, una vez que me encantó leerlo, yo me tendría que, antes de saludarlo, reverenciar a mi hermano por el Dios que vive en él. Nos llevaríamos diferente, ¿no? Fíjense cómo creer es empezar a cambiar, al menos la mirada, pedirle que nos la cambie, ¿no? Saliendo de nosotros mismos para hacer el bien a todos, ¿no? El bien, para buscar el bien común, el bien de todos. Así que bueno, es muy lindo. Y esa es la pregunta central que yo les invito este tiempo, que me va a gustar que les llegue este PowerPoint, que ustedes se atrevan a preguntarse a ustedes mismos. Miren, yo en todas las clases de Biblia digo lo mismo. El Evangelio no está acá para que yo me golpee en la espalda y en la cabeza porque no vivo de acuerdo a lo que me pide. Está acá y acá y acá, porque es Dios que me habla para saber dónde estoy parada. Y sabiendo dónde estoy parada en mi vida, puedo empezar a cambiar. Hay una pregunta que está permanente en todos los evangelios cuando Jesús se acerca a alguien para sanarlo. Lo primero que le pregunta es: ¿qué puedo hacer por vos? Y si hoy estuviera acá y se acercara con este micrófono a cada uno y diría: ¿qué puedo hacer por vos? ¿Yo qué le contestaría? Eso es saber cómo estoy, dónde estoy
lo que necesito, lo que no puedo, lo que no sé, las cosas que me propongo hacer y hago mal. Trato de no contestar mal y tengo un carácter del demonio, ¿no? Saberme, conocerme, preguntarme, porque eso es el Evangelio en mi vida. ¿Qué es el Evangelio para mí? Es lo primero que tenemos que ir, ¿no? Fíjense que, como decimos ahí mismo, yo les pongo, para mí, Jesús mismo es la buena nueva, lo dice Marcos, no tengo por qué discutirle, si es así. Él me demuestra con su acción que el reino de Dios ya está, ¿no? Es el testimonio. Miren qué bonito esto, porque el Evangelio escrito, ¿no? El Evangelio, cuando lo pusieron por escrito, es el testimonio de hombres de fe. Muy importante esto. Para hombres de fe, quienes tratan de explicar quién es ese en quien creen, para que yo pueda relacionarme hoy con él. O sea, no es un cuento. El Evangelio no es había una vez en la Galilea. Hoy, en esta orilla, te apareciste y me pediste que te siga. Ese es el Evangelio. Y es de hombres de fe, para hombres de fe, porque no apareció el Evangelio primero, sino que apareció el creyente primero y después surgió el Evangelio. Esa buena nueva en el creyente. Y no puedo pretender ir a alguien que no cree a entregárselo de la misma manera que si creyera, porque el que no cree va a ver en el Evangelio el libro de historia, el libro que se equivoca, el libro que habla de lugares que no existen, el libro que es inconsistente. Mateo, Lucas, Marcos cuentan cosas distintas, y ni hablar Juan, todos mienten. Es lo que dicen los científicos. Entonces es un libro de fe para hombres de fe. Yo tengo que ir con mi fe a reunirme con quien me está hablando hoy. De la misma manera que habló en la Galilea, en la Samaria y en la Judea hace 2018 años. ¿Vamos bien con esto? Vamos un poquito más y pueden, les dejo que digan algo, por lo menos. Para terminar, esto lo que les contaba, antiguamente se le denominaban también memoria de los apóstoles, ¿no? Porque era justamente la memoria, esto de que cuentan acerca de lo que vivieron. Fíjense qué cosa muy linda, porque el Evangelio no es acerca de lo que se sabe, sino que es acerca de lo que se experimenta. No es lo que se sabe, sino que es lo que se experimenta. Es la vida de Dios en mi vida. Y se llaman sinópticos, la palabra sinóptico, óptico, mirada, cine, la misma, de una misma mirada, de una ojeada, parecen iguales. Por eso hay 3 sinópticos y el Evangelio según San Juan. Que es, como les decía, la cristología es completamente inversa. Uno es de lo menor a lo mayor, uno es ascendente y la otra es descendente, como se le denomina cuando uno estudia teología bíblica, ¿no? Pasaron muchísimos años antes que los evangelios se pusieran por escrito. El primero, por ahora, que se puso por escrito y es el que se conoció, fue el Evangelio según San Marcos.
alrededor entre el 70 y 75 de la era cristiana. El primer evangelio que apareció escrito, ¿no? En la comunidad de Marcos. Marcos, ya no me quiero extender porque con Marcos vamos a hablar largo y tendido, es el biógrafo de San Pedro. Es el que cuenta lo que vivió Pedro. ¿Y por qué un evangelio es palabra revelada y por qué otros no? Porque hay varios que se llaman apócrifos. Porque el evangelio, para que sea considerada palabra revelada, tiene que haber sido el testimonio de alguien que vivió en forma directa con Cristo. Por eso es el último, en el año 100, el evangelio según San Juan. El primero es Marcos, el último es Juan. Y en el medio, entre el 80 y el 85, casi todos se refieren al 85, lo escribe Mateo en Palestina o en Damasco, y Lucas lo escribe en la comunidad de Grecia, en la comunidad donde está Corintio, donde está Atenas, ya me va a salir, ahora se me va a correr enseguida y me va a dejar aparecer tengo en la punta de la lengua la provincia de la Acaya, donde está la ciudad de Corintio, donde está la ciudad de Atenas, la provincia más importante de Grecia. Ahí es donde vivió Lucas, de ahí es oriundo, pagano, converso al judaísmo, o sea, prosélito, y como judío, cristiano. Lo reconoce a Cristo como el Mesías. Un poquito para que les quede claro. Bueno, ¿quieren antes de que empiece con el Evangelio hacerme alguna pregunta, ir al baño, tomar aire, salir a dar una vuelta por el downtown? No volver a irnos. Marco, Mateo y Lucas son sinópticos. Exacto. ¿Y Juan, cómo fue que dijo? Evangelio según San Juan, no tiene nombre. Lo que yo les contaba, que a lo mejor por eso te quedaste con algún nombrecito raro, que los sinópticos tienen una cristología ascendente. ¿Por qué? Porque van de un anuncio, van de un nacimiento a un Dios que se va revelando de a poco, hasta que en la cruz encontramos a un centurión que lo declara verdaderamente: este es el Hijo de Dios, ¿no? En cambio, en Juan, una cristología descendente, vemos que ya desde el primer capítulo nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como que es Dios mismo, que es lo que va a hacer el Evangelio de Juan. A través de los signos va a ir mostrando quién es Cristo. El signo que realiza lo va a mostrar. No llama milagros Juan a los signos, no llama milagros a los milagros, sino que lo llama signos, para que a través del signo, el signo demuestre de quién estamos hablando. Sinóptico significa de una ojeada. ¿Porque qué? De una ojeada me parecen iguales, pero ya van a ver que son completamente distintos. ¿Por qué? Porque uno surge en Damasco o Palestina, el otro surge en Roma, el otro surge en la Acaya, en tres comunidades que padecían algo diferente en el momento de estar experimentando la vida de Cristo. ¿Me siguen? Por eso son distintos los temas, todos ya van a ver. Pero no, quiero que me sigan preguntando, o si quieren parar unos minutos, yo no tengo problema, ¿eh? Ustedes mandan, yo obedezco.